tenemos que hablar de un sistema que nos duele a veces, porque todos somos dueños en nuestra cabeza de una chacrita, que es nuestra cooperativa de base, que es nuestra federación. Y a veces nos cuesta mucho mirar al de al lado y entender que podemos, entre ambos, o entre muchos más, generar una cadena de valores que nos lleve a un solo hecho: ganar, ganar. En definitiva, el movimiento cooperativo no necesita ganar o tener rentabilidad como cualquier empresa común para repartirla entre sus accionistas o tener un mayor desarrollo a nivel mundial. Nosotros necesitamos tener un ganar-ganar para, primero, generar confianza entre nosotros, que es lo medular, y después de eso generar una cadena de valor que nos permita ser sustentables, tema que en este momento, palabra que se dice mucho y a veces no se entiende tanto. Y tiene que ser sostenible. Ahora lo decía el compañero cuando mostraba la gráfica de la vida útil de una cooperativa. Hoy se utiliza el término sostenible. Sostenible es que eso perdure en una línea de tiempo lo más larga posible. Y a veces en ese camino necesitamos, de alguna manera, generar esa cadena de valores, ese valor agregado que le tenemos que poner, para que podamos de alguna manera, simplista si ustedes quieren, lograr esa ecuación de ganar-ganar. Hay que hablar desde la experiencia. En el comienzo les decía que en 30 años han sido ensayo y error. No estoy descubriendo la pólvora. Nos conocemos casi todos acá, en diferentes ramas del cooperativismo, y hemos pasado por el mismo camino. Nos hemos caído, hemos buscado de alguna manera levantarnos y hemos tratado de llevar a este movimiento cooperativo a nuevas formas. A veces, hoy tenemos una palabra que se utiliza mucho a nivel global, que es el modelo de negocios. Los cooperativistas a veces creemos que hablar de modelo de negocios hoy es decir una mala palabra. Modelo de negocios, ¿y por qué no? Si tenemos que tener la rentabilidad, la utilidad, todo lo que genere un modelo de negocios adecuado, pero esa rentabilidad en el cooperativismo queda dentro del circuito. Eso sería intercooperación. A eso vamos a apuntar con la presentación. En la presentación, digo, básicamente no ponemos un detalle de las cosas que vamos a hablar, las cosas que vamos a compartir con ustedes, sino meramente algunas ideas básicas que creemos que son fundamentales en este momento. Cuando tengamos pronto, pero ya se lo voy adelantando, digo, el cooperativismo en la parte comercial, en lo que genera, en la economía, estamos en 0,46 centésimos por peso en la economía del país. No llegamos a un dígito. Entonces, es un valor económico. Tenemos que, de alguna manera, generar los modelos de intercooperación que nos lleven a superar ese 0,46. El 0,46 que les digo, parte de la que el uruguayo gasta, y solo 0,46
es la incidencia que tiene el movimiento cooperativo en eso. ¿De qué manera nosotros podemos quebrar ese número o quebrar en nuestra cabeza que necesitamos un nuevo modelo de negocio que sea sustentable, que sea sostenible, que la curva nos lleve a mejorar, para que aparecieron los datos económicos? Pero es así, ustedes lo pueden ver ahí en la presentación. Básicamente, el uruguayo deja 0,46, ¿no? Y ahí están los números del empleo que generamos, ¿no? Son tasas que salen de las estadísticas y que nos mueven a generar, de alguna manera, procesos en un movimiento cooperativo que no pasen solamente por tener una cooperativa que genere una intercooperación con otra cooperativa y por allí salga, algún negocio puntual que puede tener corto o mediana vida, pero que no va en el final, en el mundo de hoy, a tener un resultado económico que nos permita quebrar ese 0,46. Esa es la realidad económica que hoy tenemos el movimiento cooperativo en el Uruguay. ¿Por qué? Vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido en consumo. Nosotros iniciamos entre las cooperativas de base y FUC, ahí tenemos clases cooperativas, ¿no? Consumo propiamente dicho, un sistema integrado de compras, ¿no? Que tenía nuestra federación y las cooperativas de base. ¿Eso qué tenía? Nos permitía, de alguna manera, generar algunos recursos. Pero ¿qué pasa? Las cooperativas más grandes, las de mayor poder, las de mayor incidencia, en algún momento se comían, entre comillas, al resto del sistema de compra o de lo que podíamos tener para comprar entre todos. Ese sistema estaba puesto pura y exclusivamente pensando en la clase cooperativa de consumo, para tratar de comprar mejor, de tratar de tener mejores precios, de atender un mejor servicio de postventa, pero era puntual. Es para un modelo de cooperativa que era consumo. Las cooperativas grandes compraban más, las cooperativas chicas compraban menos, se acababa rápido el dinero, había que volver y había que esperar, porque si uno vendía su cuota, ahí se cortaba la cadena y después había que esperar otro tiempo. Y se volvía al régimen que se tenía antes, al proveedor, a negociar con el proveedor, a tratar de conseguir mejores precios, y se cortaba la cadena. Entonces, no podíamos hablar que no era intercooperación. Había cooperativas de base con su federación y estábamos hablando de una intercooperación. ¿Qué pasa? Ese sí se tuvo que transformar en SICOP. ¿Por qué? Porque allí la intercooperación ya empezó a tocar a lo que yo decía hoy, mirar a otra clase de cooperativa y tratar de ponerle todo un sistema para que todo fuera una cadena de valor. ¿De dónde parte esto? De la producción, de las cooperativas agrarias, de lo que tiene que ver con trabajo, lo que tiene que ver con ahorro y crédito, lo que tiene que ver con consumo. Entonces, ustedes ven que ahí va cambiando, o cambia el concepto básico del principio. ¿Pero de qué estábamos hablando? De un modelo de negocio sustentable y sostenible, ¿verdad? Porque allí estamos generando todo un modelo de negocio nuevo
en lo que hay que poner muchísimo énfasis en lo político. En lo político. Hay que quebrar paradigmas. Hay que manejarse de otra manera. Hay que generar las articulaciones con el resto de clases de cooperativa, genera un movimiento político importante. El dirigente cooperativo tiene que darse cuenta de que se tiene que ir renovando, se tiene que ir permanentemente innovando. No se puede quedar estático. Cuando el mundo camina en una Ferrari, nosotros no podemos seguir en el auto de Picapiedra. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo reconvertirnos? Primero, y fundamental, es que haya un sistema que sea medible y que sea sostenible. Que sea medible, ¿por qué? Porque hay que medir. Cualquier sistema en el mundo que se preside tal, tiene que tener una medición. Esa medición tiene que tener datos concretos, datos fiables, ser transparente. Y para eso se necesita que una cabeza política esté pensando constantemente en esa articulación, en ese sistema. Ahí empezamos a cambiar. Como decía hoy, empezamos a cambiar la cabeza. Les voy a mostrar algunos ejemplos y a mí para ejemplificar me gusta utilizar ejemplos de errores propios o de ensayo y error propio. Nuestra cooperativa de base es Cutiantel. Se formó hace 99 años nomás por gente que necesitaba satisfacer sus necesidades básicas. Se lo plantearon los funcionarios de UTE en aquel momento, porque era una única empresa, Cutiantel era una sola, se llamaba UTE y hacía alusión a las oficinas, y se salía de la Primera Guerra Mundial. Había una necesidad básica de productos de la canasta básica familiar, azúcar, harina. Se le pidió al directorio de UTE un dinero, y el directorio de aquel momento se lo dio, pero le dijo: ustedes lo tienen que administrar de alguna manera, de alguna forma, porque nosotros no nos queremos meter en eso. Hasta el día de hoy sigue igual el directorio de UTE. Pero en la base de todo eso se nació en una cooperativa que fue creciendo, y llegó a una etapa, como decía el compañero que hizo la exposición antes, que parecía que se había llegado a un techo. ¿Por qué? Porque las condiciones que estaban en ese momento generaban que era una cooperativa relativamente grande, con un apoyo estatal medianamente fuerte en ese momento, del inicio, el empujón, el envión, pero después empezó a caer. Vinieron épocas muy difíciles, hubo momentos en que se generó un concordato, que hubo que pelear mucho para salir. Un concordato, a una cooperativa es prácticamente clavarle en un cartel: te estás muriendo, en una lápida. Ahí hubo que repensar en ese momento. No existía la palabra ni modelos de negocio, ni reconversión, ni nada de esto. Pero se puso en la práctica un trabajo en el que participaron todos. Y ahí hubo que hacer un clic en la cabeza de los dirigentes cooperativos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los dirigentes cooperativos se olvidan de que primero son socios. Y que son socios con una responsabilidad. Administrar la sociedad, o la cooperativa en este caso, de la mejor manera posible, cuidando los intereses de todos. A veces se olvida el dirigente cooperativo de eso. Y es bueno recordarlo. Porque hoy por hoy, cuando hablamos de intercooperación, estamos hablando con un
con gente que son primero socios de otra cooperativa, que están federados, porque están en una federación, y hay que verlo como eso, como una mano amiga, no como alguien al que lo miro con recelo. Primera base, política básica. Una alianza política tiene que tener confianza, tener transparencia, tener visibilidad. Se logra si ambos o si todos van en el mismo carro. A veces en el Uruguay entendemos que el dicho que cuando la carreta echa a andar, después se acomodan los zapatos, ¿no? Pero cuesta mucho, no es fácil, pero sí el dirigente cooperativo de hoy tiene que tener claro su rol, y que ese rol implica generar planes, estrategia, todo lo que indica, pero que esos planes y que esa estrategia tienen que estar orientados hacia un modelo de negocios sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Qué nos lleva a eso? Factores que puedan inducir a que esto no pueda ser, tenemos internos y tenemos factores externos. Factores internos dentro del movimiento cooperativo, el ambiente interno que dice esta presentación, lo tienen claro, son los dirigentes. Yo hablaba recién de los dirigentes de las cooperativas, sus trabajadores. En muchísimos casos el consumo, la gran mayoría de los trabajadores son socios de la cooperativa. Los propios socios, nosotros y los pares nuestros, y los ocasionales clientes que podamos tener. Hoy las cooperativas de consumo o las cooperativas de ahorro y crédito tienen clientes externos, pueden ser otras ramas, pero esos clientes también hoy regulan un poco la actividad de la cooperativa. Cuando digo dirigentes y trabajadores, les cuento también otra experiencia. Hace un tiempo, Cutendel, después de salir de ese concordato, generó una hipoteca con privados, con un banco privado, y después con un privado, que era muy difícil de pagar con la propia recaudación que tuviera la cooperativa. Se corrió un riesgo. La cesión del crédito a un privado es difícil, porque se puede terminar perdiendo todos los bienes que tenga. Hablo de bienes de uso, hablo de negocios inmobiliarios que hay detrás, de algunos fideicomisos, hablo de algunas figuras o herramientas que bien utilizadas en el mundo moderno pueden servir de mucho, pero que cuando no se utilizan bien terminan generando problemas mucho mayores que la solución que en su momento buscábamos. Les hablo de que las cooperativas de esa época, de la época de los principios de la guerra, las que se fueron formando en el siglo pasado, tenían un formato, tenían grandes edificios, sobre todo consumo, grandes superficies, edificios muy grandes, hasta 2 edificios, porque estaban pensados para tiendas de, como se les llamaba antiguamente, ramos generales o shopping de hoy. Se vendía toda una gama de productos. El mundo cambió y los edificios quedaron. Entonces, ¿de qué manera hacemos rentable y sostenible una cooperativa si de 2 edificios que tenemos de, pongámosles 8 pisos, tenemos 2 utilizados y 6 inutilizados? Encontramos que de alguna manera, generando espacios, tratando de buscar innovación,
con la Unidad de Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo, logramos un acuerdo y un edificio que estaba hipotecado, hoy es el edificio emblema del proyecto Enlace. Eso es un primer acto de intercooperación. Y fue muy difícil, se lo digo a todos, generar consenso dentro de la cabeza de los dirigentes de la cooperativa de base. ¿Por qué? Porque habían privados que ofrecían muy buen dinero por el edificio, pero a sabiendas de que en 2, 3 o 4 años se iban a quedar con el inmueble. Hoy por hoy es un edificio vivo, estaba prácticamente derruido. Los compañeros del FSPU que están por acá lo pueden saber, o algunos otros compañeros como Canesa, que fue en los primeros días de Enlace a verlo allí. Hoy es un edificio emblema, ha duplicado su valor en el mercado, pero fue el primer acto de intercooperación para nuestra cooperativa. Y ciertamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de un edificio donde funciona un proyecto que hay emprendimientos cooperativos, la gran mayoría, pero funcionan otros emprendimientos que todavía no han llegado a tener la forma de cooperativa. Pero en nosotros está el poder hacer que el modelo que estamos generando de intercooperación lo lleve de alguna manera a esos emprendimientos a pensar que el ser una cooperativa es una salida mejor que la que tienen hoy. Pero es un desafío grande que tiene el dirigente y que tiene el asociado de una cooperativa. Modelo de intercooperación. Después, los trabajadores. A veces nos lleva quien habla ha sido trabajador toda la vida de UTE. Integré más de 40 años el gremio de UTE. Y cuando uno pasa la frontera, que a veces es mental, ¿no? Del ser trabajador al ser dirigente de cooperativa, no se puede olvidar del trabajador. El trabajador es medular, tiene su incidencia, obviamente, pero hay que ponerlo en el lugar, porque a veces decir, hacemos a nuestros trabajadores socios. Bárbaro, espectacular, tenemos socios, pero hay que verlos como tales. Y hay que tratar de llevar al trabajador de alguna manera a ser parte del modelo de negocios que queremos. Hacerlo parte y no estar aislado, no del lado de allá, no, del lado de acá. Involucrémonos todos, porque si nos va bien, la mentalidad de hoy es, si le va bien a la cooperativa, le tiene que ir bien al trabajador, le tiene que ir bien a nosotros que somos los socios. Podemos seguir. La intercooperación en eso le tiene que entrar al trabajador también. Es un trabajo del dirigente. No ver al trabajador como su enemigo. Verlo en su rol, ¿no? El trabajador tiene su rol, el dirigente tiene su rol. Pero cuando se habla de intercooperación y de modelo de negocios, le tiene que quedar claro al trabajador que está en una empresa que no va solo a registrar su tarjeta, a cumplir con un trabajo 7 u 8 horas y no va a generar ningún valor agregado. El trabajador se tiene que sentir parte del modelo de negocio y dentro de eso se tiene que sentir parte que es un valor agregado, porque si no es como una organización cualquiera y una cooperativa no es una organización cualquiera. Entonces es como decía el compañero hoy, es una familia y tal vez es utópico pensar que es una familia, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no generamos, lo vuelvo a decir y lo voy a repetir, la confianza, la transparencia, el que el de al lado está haciendo lo mismo que yo,
está generando un valor más en la cadena, es difícil que cualquier proyecto, que cualquier sistema prospere, sea sustentable y sostenible en una línea de tiempo. Hay que, para comprender por qué pasamos del SIC al SICOP, también hay un ambiente externo. El ambiente externo, digo, como sociedad estamos colocados dentro, somos parte de ella y no podemos estar afuera de que hay temas económicos fundamentales. Hoy hablábamos al principio de ese numerito, el 0,46, lo político, lo legal, que también la persona que me precedió, el compañero, habló de aspectos legales, lo demográfico, lo social, la competitividad. Competitividad, bonita palabra, pero que también tiene que estar metido en la cabeza del dirigente cooperativo. Tenemos que ser competitivos, tenemos que generar competitividad. Después global, a nivel de la economía mundial, todo lo que se genera, no estamos ajenos, estamos adentro del globo genérico. De todo esto, las cooperativas de consumo nos encontramos con, vamos a enumerar 3 limitaciones estratégicas. Las económico-financieras. Las económico-financieras son medulares. Nosotros, si no generamos un modelo de negocios que sea rentable, no vamos a poder comprar productos de calidad, no vamos a poder generar los ingresos necesarios para ser sostenible y sustentable cualquier proyecto que tengamos, y tenemos que tratar de que todo esto que se mueve en la economía y en la economía financiera de hoy, con todo lo que tenemos, ¿no? Hoy tenemos una ley de bancarización, para llamarla, ¿no? La inclusión financiera. Pero tenemos otras cosas, ¿verdad? Hoy tenemos, en poquitos meses, todas las cooperativas vamos a tener que ingresar en la facturación electrónica, ¿no? Son temas que no son menores y que impactan en la economía de las cooperativas, más o menor, pero impactan. ¿Por qué? Porque para tener la facturación electrónica tenemos que tener programadores, tenemos que contratar programadores, porque todas las cooperativas no tenemos hoy el mismo sistema. No hay un sistema unificado. Podemos, y lo va a desarrollar el doctor Montes más adelante, podemos sí desarrollar algún sistema en futuro que sea de carácter global con el SICOP para el resto del cooperativismo. Pero hoy no es así. Hoy cada uno tiene su programa, ¿verdad?, desarrollado de gestión, y a eso le tiene que incluir un costo, hoy, que es la facturación electrónica. Eso implica un costo. ¿De dónde se saca ese costo? De el modelo de negocios que tenemos hoy. Pero es un costo asociado más a los que ya teníamos. La competitividad, hoy lo hablaba, es competitividad a escala, porque con esa incidencia en el número que les mostrábamos hoy, es muy difícil generar. Cuando armamos empezamos a hablar del sistema del SIC en el principio, la escala, cuando uno iba a comprar una heladera, una cooperativa grande compraba 100 heladeras, una cooperativa chica compraba una. El precio era el mismo. Entonces, el valor que tenía todo eso implicaba que la economía de escala se movía en un rango muy, muy difícil de medir. O sea, las cooperativas más grandes se comían a las más chicas. Eso era sin duda lo final de todo esto. Y bueno, y hoy tenemos lo tecnológico, lo que hablábamos ahora, ¿no? La tecnología. Hoy el mundo camina, sin duda,
aspecto tecnológico, va evolucionando. Evoluciona. El movimiento cooperativo no se puede quedar estancado sin tener una evolución también en lo tecnológico. Hablábamos de tecnología, es necesario, cuando hablamos de facturación electrónica, de tener un programa adecuado para la facturación electrónica. Es un avance tecnológico que hay que ponerlo hoy, porque si no, nos quedamos afuera del sistema. Y ahí, con esas tres principales limitaciones, empezamos a pensar que no podía quedar dentro de las cooperativas de consumo un proyecto como el SIC en aquel momento. Y ahí empezamos a pensar en el SICOP. SICOP como la primera herramienta de trabajo intercooperativo. Más allá de un acto cooperativo que puede ser entre cooperativa y cooperativa, no, estamos hablando de un proyecto intercooperativo que mueve a más de una clase de cooperativas y debiera incluirlas a todas. Pero también es un modelo que camina para que todo lo que se mueve quede dentro del circuito cooperativo. Entonces estamos hablando de una economía cooperativa, de una economía social y solidaria. Esa es la verdad del SICOP. No es un proyecto pensado para un grupo de cooperativas y que los demás queden. No, todos deben ver que tienen un valor agregado, un valor importante, una cadena de valores sumamente importante. Y eso nos tiene que pegar fuerte y lo tenemos que ver, tiene que ser visible, tiene que ser transmisible, tenemos que creerlo, tenemos que confiar, tenemos que medir, tenemos que ser transparentes. Y para eso necesitamos que todas las cooperativas de base busquen a sus federaciones. Las federaciones tienen que potenciarse, tienen que tener más cooperativas de base que las sustenten, que les den un poder mayor, un empoderamiento no por la federación en sí, sino para generar un valor agregado a esa cadena de valores que le estoy hablando. Ese es un trabajo del dirigente, es un trabajo político. Y que las cooperativas que están, o los emprendimientos que están en formación, se generen. Desde allí nazca una cooperativa para generar ese valor agregado que se necesita para lograr un sistema que sea confiable, un sistema que dé ganar-ganar, que permita que las cooperativas en sí evolucione todo el sistema y que la ganancia queda dentro del sistema. Para eso necesitamos que los organismos como INACOP, por ejemplo, cuando nos presta la ayuda económica para el sustento del inicio del proyecto, he hecho una mirada un poco más profunda en el tema. Y se los digo por qué. Porque el préstamo del dinero que va a ser el principio no puede tener el mismo préstamo que una tasa bancaria de cualquier banco de plaza. Porque le va a dar ganancia igual. Pero no tiene que ser el INACOP no puede pensar que un proyecto como el SICOP va a ser financiado a la misma tasa bancaria. Tal vez, y no muy lejos del futuro, los compañeros de ahorro y crédito puedan ingresar en el sistema de una manera fuerte, perforando algunas cosas, para tratar de ser ellos parte de ese proceso de reconversión y de giro
de la cadena de valores y de todo lo que estamos haciendo. Por eso voy a redondear y voy a dejar al doctor Montes, que ha hecho de esto, es el padre, digamos, del proyecto SICOP, solamente con una reflexión para los dirigentes que están acá, los pares, y los que nos están mirando en las mesas departamentales. El trabajo de un dirigente cooperativo es un trabajo constante, es un aprendizaje constante, es un ensayo y un error, es tratar de generar la intercooperación en su mente como una salida o la salida a este momento. No debe creer que la palabra modelo de negocio, reconversión y transparencia, cristalicidad, trabajo, ver un sistema intercooperativo, no podemos ver al de al lado, cómo a ver si se acomoda o no se acomoda más, si gana menos. No, compañero. Debemos ver este sistema, que es el SICOP, como una herramienta del crecimiento de todo el movimiento cooperativo, del fortalecimiento de las federaciones, del fortalecimiento de la confederación y de un ganar-ganar para todos. De ahí es que nació este proyecto que primero se llamó SIC y que hoy se llama SICOP. Simplemente la reflexión final, lo que dije al principio. No nos olvidemos que el ensayo y el error nos llevó hoy a este proyecto que creo que debe ser el buque insignia del movimiento cooperativo actual. Gracias. Actualmente en la etapa del sistema de intercooperación, en el catálogo que se funcionó hasta ahora y es una primera experiencia piloto, vienen participando 6 cooperativas de consumo, 6 cooperativas de ahorro y crédito, 4 de ellas 5 nucleadas en Confiar. Si bien no se encuentra operativo el tema de ahorro y crédito, están ingresando en la próxima etapa con relación a los aportes de fondos que puedan ser destinados a líneas de crédito a cooperativas de consumo para que se reinviertan y fortalezcan el proceso de compra a cooperativas de trabajo y cooperativas agrarias, entre otras clases cooperativas. Cooperativas de trabajo están participando 6 organizaciones, cooperativas agrarias y sociedad de fomento rural 2 instituciones, y el sistema logró un acuerdo de avanzar con el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente con el tema de la marca Probas, productos con valor social, y se está haciendo una experiencia piloto que está involucrando a 6 personas que pertenecen a la experiencia realizada en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que se busca? El primer punto, cuando hablamos de intercooperación, necesariamente hay que estar hablando nuevamente de cadenas de valor y romper lo que son las fronteras de la propia clase cooperativa. Cuando hablamos de la cadena de valor, estamos hablando de la construcción de sistemas productivos complejos, donde se establecen naturalmente relaciones de interdependencia, poder, aprendizaje, comunicación y confianza. Vean que la palabra poder no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Porque poder no significa que uno se posiciona por encima del otro, sino que tenemos la capacidad de incidir en procesos de cambio de una forma horizontal y democrática. Y fundamentalmente en lograr una estrategia de trabajo en red solidaria de intercooperación, lo que busca es mejorar los niveles de competitividad y la sustentabilidad económica, que es parte de la base de reducir los costos del emprendimiento, naturalmente, pero también de generar productos que se logren diferenciar. Yo voy a avanzar un poquito para que analicemos algún tema de las experiencias que recientemente tuvimos. Nosotros hace un mes estuvimos participando con una delegación de la Alianza Cooperativa Internacional, junto con delegados de Argentina, de México y nosotros por parte de Uruguay, a Finlandia y a Suecia. ¿Por dónde está pasando hoy el juego a nivel internacional? Primer punto, hay un enorme proceso de concentración. Hoy el retail a nivel del mundo condiciona y responde a 2 preguntas determinantes. ¿Qué se produce y dónde se produce?
Cuando hablamos generalmente de las cadenas de valor, hablamos de la cadena de la leche, de los granos, pero tenemos que hablar en un sentido muy amplio, donde si nosotros no tenemos un retail cooperativo propio del sistema cooperativo, no tenemos posibilidad de generar mayores niveles de competitividad nacional e internacional. Gerardo, ¿podemos explicar el retail? Ahora voy al número concepto. Y el concepto específicamente. Si vemos lo que es esto que ustedes tienen en este momento en pantalla, son los números del retail de la comercialización de alimentos de las cooperativas a nivel de Escandinavia. Ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de Finlandia, el grupo S Group, el SOC Group, es una corporación cooperativa especializada en el retail, tiene casi el 46% del segmento del mercado de comercialización del retail cooperativo. Tengan en cuenta lo siguiente, porque además está ahora precisamente en los últimos días con el tema de la inversión de UPM. Cuidado que Finlandia no es solamente UPM. Finlandia tiene otro proceso económico interno extremadamente desarrollado, que es el propio movimiento cooperativo. Finlandia tiene más de 5 millones de habitantes y hay más de 7 millones y medio de cooperativistas. ¿Cómo es esto? Porque cada ciudadano, cada integrante de la ciudadanía finlandesa es socio de más de una cooperativa. El nivel de penetración del sistema cooperativo en la sociedad finlandesa es enorme. Luego vean, el K-Group es otro grupo que no es cooperativo, 35%, el IDE es de una cadena alemana, el 9%. Lo importante es que ustedes visualicen en cada uno de los países que los tres principales actores concentran más del 80% del mercado. El 80% del mercado del retail de alimentos. En Suecia, el grupo cooperativo tiene una participación en el mercado del 18%. En Noruega, el grupo Coop mantiene casi un 30% del mercado. Y en Dinamarca, casi un 37% del mercado. Si yo les pregunto, el retail en Uruguay, cooperativo, ¿cuál es el nivel de incidencia que tiene en el mercado? No llega a 46 centésimos cada 100 pesos de consumo. Si comparamos el nivel de facturación de las cooperativas de consumo con datos que no están actualizados estadísticamente, porque estas son gráficas de las primeras convocatorias a los consejos de salarios emitidas por DGI y por el Banco de Previsión Social, si comparábamos los niveles de facturación de las cooperativas de consumo con el supermercadismo, no llegábamos al 3%. Entonces, ¿esto qué es lo que determina a nivel europeo en particular, pero viendo lo que está pasando en el mundo? Si nosotros vemos cuáles son las marcas de retail más importantes y con mayor nivel de mercado, las tres primeras son Amazon, Walmart y la China Alibaba. Estas tres cadenas, fundamentalmente, en particular la primera y la tercera, tienen una estrategia de negocio basado en el comercio electrónico, en el e-commerce. A nivel de Europa, y especialmente en cooperativo finlandés y sueco, se viene trabajando en toda Escandinavia en forma estratégica porque el sistema de retail cooperativo tiene que aumentar su posicionamiento comercial a partir del uso de la tecnología y especialmente del e-commerce. Esto que es el campo general, ¿qué nos plantea? Nosotros tenemos en Uruguay modelos concentrados en la comercialización de cualquier producto de supermercado y por lo tanto ustedes tienen el condicionamiento de cuál es el precio final de un producto. Si nosotros tenemos que avanzar en un proceso de intercooperación, ¿sobre qué base lo vamos a hacer y el SICOP en qué se sustenta? En el acto cooperativo a partir de tres dimensiones. Primero, la mejora de los mecanismos de financiamiento. Segundo componente, tenemos que trabajar el tema de educación y formación del capital humano. Y el tercer componente es que el financiamiento y la capacitación y la educación no nos sirve de nada si quedamos focalizados en forma exclusiva en nuestra propia clase cooperativa, porque no estaríamos formando cadenas de valor. Si hablamos de los mecanismos de financiamiento, tenemos que ver el desarrollo de la política pública de contar con mecanismos propios, como en el caso del INACOP ha sido el FRECOP, el FONDE SINACOP, pero también tenemos que resaltar el sistema de las retenciones en salarios, que básicamente las manejamos como instrumentos tanto cooperativas de ahorro y crédito y especialmente cooperativas de consumo. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando en las cooperativas de consumo avanzaron con el Instituto Nacional del Cooperativismo
y a nivel de la política pública, los fondos que fueron destinados por el INACOP fueron 100% garantizados por la cooperativa de consumo porque hizo la cesión de los derechos de retención. Y esto que puede tener una complejidad, tenemos que realzarlo porque darle la importancia. Porque el sistema cooperativo, si no tiene mecanismos propios de financiamiento, amparados y protegidos por ley, dependeríamos de un tercero para lograr ese financiamiento. Que los fondos aplicados por el INACOP para estas líneas de negocio hayan estado garantizadas por las retenciones de las cooperativas de consumo plantea el valor estratégico en la Ley de Inclusión Financiera de la protección del acto cooperativo, no solo de consumo, sino de todas las clases cooperativas. Cuando hablamos de educación, por supuesto, el PROCOP, el Programa de Formación Cooperativo, el desarrollo de la incubadora, la Escuela Nacional del Cooperativismo, y esto tiene que redundar en una mejora de la competitividad en la medida que nuestros equipos de gestión, nuestros equipos de dirigentes y nuestros propios socios estén debidamente preparados y capacitados. Si no logramos inversiones en educación y planes sostenidos en el tiempo de capacitación, este partido no se juega. Porque parte de los conflictos en nuestras organizaciones son también la consecuencia de modelos mentales. Y parte de esos modelos mentales hay que trabajarlos a través de sistemas educativos sólidos. Pero cuando hablamos de la intercooperación estamos hablando de la eliminación de las asimetrías y de trabajar con las diferentes clases cooperativas a partir de las ideas de solidaridad y reciprocidad. Si nosotros vemos los diferentes instrumentos de política pública, ustedes vean los grandes avances que se dieron desde el 2008 para adelante. Creación del INACOP, participación en el INEFOP de un delegado de la economía social, cuya entidad más representativa es CUDECOP, la inclusión financiera con un reconocimiento expreso y con mecanismos propios al acto cooperativo en materia de retención, la constitución del FONDES-INACOP, el Sistema Nacional de Competitividad. Vean que hay diferentes dimensiones, niveles institucionales de participación, temas de los mecanismos propios de financiamiento, instrumentos en materia educativa, pero todo eso debemos darle una lectura de que todas esas herramientas no solo nos tienen que permitir mejorar individualmente por clase cooperativa, sino que logremos instancias de coordinación de negocios en común que permita articular en un movimiento varias clases en forma conjunta. Y ahora vamos a lo práctico. El sistema se basa en tres valores fundamentales: la solidaridad, la reciprocidad y la transparencia, que ya unos compañeros en diferentes instancias lo han planteado. Solidaridad porque tiene que haber involucramiento de lo que le pasa al otro. Vean que el tema de la lógica de escala también genera una concentración de poder en el que tiene la información y el conocimiento de gestión, y nosotros no vamos a generar procesos de inclusión y movilidad social si no hay democratización de los conocimientos. Y eso determina que el sistema de gestión tiene que tener un fuerte componente solidario de asistencia, de ayuda, de involucramiento, sin distinción de la situación económica en que se encuentre cada cooperativa. La reciprocidad porque es importante, porque la cooperativa tiene que sentir que está otorgando, pero también está recibiendo. No está haciendo un acto generoso de donación. El esfuerzo que aporta lo recibe. Y la transparencia en cuanto a la necesidad de saber la conformación de los precios, la estructura de los costos, de tener acceso a cómo se razona en términos generales todas las líneas de negocio. ¿Cuál fue la primera experiencia piloto? El primero se negoció por parte del sistema con emprendedores, con importadores de electrodomésticos. ¿Por qué se hizo esto? Porque era fácil medirlo. Nosotros teníamos en las cooperativas de consumo, se estaban realizando compras muchas veces a distribuidores, no a importadores de las marcas, y la idea del sistema es: el sistema negocia con el proveedor presenta una única lista de precios y todas las cooperativas de consumo compran a ese precio sin importar la cantidad adquirida. ¿Correcto? Si compro 100 heladeras o compro una, la cooperativa iba a tener el mismo costo. En esta etapa no se reguló precio de venta. ¿Por qué? Porque no era el momento, porque nos podíamos meter y nos estábamos metiendo en cuestiones internas en una primera etapa de la lógica de negocio de cada cooperativa de consumo.
la cooperativa de consumo cedía la retención a favor del INACOP. A fin de mes, ese proveedor de lo que había facturado individualmente a cada cooperativa de consumo se consolidaba la información y a los 15 días se le pagaba con un único cheque todo lo que el proveedor había facturado dentro del sistema. El pago se canalizaba a través del INACOP. La cooperativa luego le paga al INACOP tomando una línea de crédito y pagando los intereses correspondientes del plan de financiación que haya pactado. ¿De qué forma le servía al proveedor? De que en un único cheque reciba el 100% de lo facturado en el sistema. Es decir, no hay riesgo de cobrabilidad. ¿Y de qué le servía a la cooperativa de consumo? Que sin escala para negociar accedía al mismo costo que cualquier otra cooperativa que compraba mucho más. Y además tenía la ventaja de que si le aumentaba los niveles de facturación por un aumento de la venta, la cooperativa no iba a tener un perjuicio financiero porque el INACOP con la línea de crédito le permitía financiar a medida que uno le cobra la cuota, la cuota 2 de la heladera, recaudo y le pago al Instituto Nacional de Cooperativas. Acá vamos a ver lo que pasó en esta primera experiencia. Lo mismo, la cooperativa de consumo compra de esos catálogos cooperativos, pero en este catálogo cooperativo, además del costo por el cual la cooperativa de consumo compra el producto a la cooperativa de trabajo, se reguló el precio de venta. Si yo compro el queso de la Sociedad de Fomento Rural de la Colonia Suiza, todos vamos a vender el kilo de queso al mismo precio porque fue parte de lo pactado. La cooperativa de trabajo y la cooperativa agraria que participó en el sistema, cerrado el mes, recibía del Instituto Nacional del Cooperativismo el cheque de todo lo que se había facturado en el sistema y la cooperativa de consumo le paga al Instituto Nacional de Cooperativismo en las cuotas que requiera con los intereses correspondientes. ¿Qué etapa viene ahora? La etapa de ahorro y crédito. ¿En qué sentido? Primer punto, los fondos que están siendo gestionados por el Instituto Nacional de Cooperativismo no son suficientes. No son suficientes para la escala de lo que se pretende. Esto requiere la posibilidad de insertar fondos de cooperativas de ahorro y crédito que sean tomados por cooperativas de consumo para apoyar el proceso de compra cooperativas de trabajo y cooperativas agrarias. ¿Cuál es la garantía que tiene la cooperativa de ahorro y crédito en la cobrabilidad del crédito? El mismo del INACOP, porque se hizo cesión de derechos de retención de la cooperativa de consumo a favor de la cooperativa, a favor del Instituto Nacional de Cooperativas. El siguiente componente, que socios de las cooperativas de ahorro y crédito puedan comprar productos de los catálogos cooperativos. ¿Pero esto para qué? ¿Para solamente fortalecer la cadena? No, para también participar en márgenes de rentabilidad que hoy solamente prestando dinero no vamos a tener. Toda venta que se realiza por parte de un socio de una cooperativa de ahorro y crédito que pide un crédito a su cooperativa para comprar un producto de ese catálogo cooperativo, la utilidad de ese producto se reparte entre la cooperativa de consumo que tiene que facturar, que es responsable de la venta y la postventa, la comisión de venta extremadamente superior a cualquier tarjeta de crédito a favor de la cooperativa de ahorro y crédito, y una tercera parte de la utilidad va al fondo común que se va a ir generando dentro del Instituto Nacional de Cooperativismo para apoyar la cadena de intercooperación. El tercer componente de avance tiene que ver con el involucramiento con las cooperativas de vivienda. ¿Por qué? Porque todas compramos y todos vendemos. Y si bien en este primer momento estamos hablando de catálogos para la compra desde productos de canasta básica electrodomésticos, la idea es generar que entre cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas que tienen tarjetas de crédito, cooperativas de consumo con el sistema de retención, podamos acceder a un mercado cooperativo, intercooperativo, regulado, donde el precio de venta sea sustancialmente inferior a lo que sucede a nivel de mercado. Pero cuidado, que acá no estamos hablando solo de catálogos de venta vinculados a productos, sino también a la posibilidad de generar ventajas competitivas cuando cooperativas de vivienda negocian los materiales, cuando las cooperativas tienen que buscar apalancamientos financieros en cooperativas de trabajo para aumentar sus niveles de producción,
Y esto determina de que en el sistema ese acto cooperativo tiene un fuerte componente de instrumentos propios de financiamiento. Para terminar, nosotros, si no logramos mecanismos propios defendiendo un desarrollo de cadena de valor, no vamos a obtener aumentos de flujo financiero para hacer procesos de reconversión. No hay una sola clase cooperativa que dentro de su plataforma hoy no esté pidiendo o no esté reclamando a nivel del Estado instrumentos para aumentar su flujo financiero para aplicar al emprendimiento. Llámese cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas agrarias. Y esto significa que los instrumentos que tenemos no son suficientes si no creamos mecanismos propios. No es lo mismo pedirle una cooperativa al Banco República, una línea de crédito, donde determinadas clases cooperativas no acceden al financiamiento del Banco República porque las ven como competencia, a que si logramos procesos de financiamiento, porque ese financiamiento está destinado al fortalecimiento de la intercooperación. Cuidado que esto no es una idea nueva. Esto en otras partes del mundo funciona porque hay una correlación entre las clases cooperativas. Por supuesto que hay mucho para construir, hay mucho para debatir, pero el primer elemento importante es que este proyecto, si bien surge de un proceso de fortalecimiento de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, este proyecto dejó de ser parte de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. Este programa es un programa liderado por UDECOP y por INACOP. Y la etapa que se viene ahora, a partir de este año, es que la gobernanza del sistema participarán todas las clases que ya actualmente están participando en la generación de la estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar y construir colectivamente procesos donde no quedemos exclusivamente afincados o encorsetados en la realidad de nuestra clase cooperativa particular. Esto no significa que la clase particular no tenga que desarrollarse y crecer, pero esto lo que determina es la necesidad de que la riqueza que genera el sistema cooperativo quede dentro del sistema cooperativo. Muchas gracias.